Ok, bueno, vamos a ver ahora un tema que se llama análisis secuencial segmentario. Ya no hablando de una cardiopatía congénita específica como tal, sino hablando de forma general, y pues básicamente tiene que ver con el abordaje para el estudio, bueno, un aspecto solamente de cuando abordamos a estos pacientes para su estudio. Este análisis secuencial segmentario parte de la observación de la morfología, es decir, de la estructura. Son características anatómicas y cómo está conformado el corazón. Para eso lo vamos a dividir en 3 segmentos. Cada uno de estos 3 segmentos va a contar con un par de estructuras. Estos segmentos, en condiciones normales, cada segmento va a ser asimétrico. ¿Qué quiere decir? Dijimos que tiene un par de estructuras, y si es asimétrico, las estructuras que estén formando a cada uno de los segmentos no van a ser iguales, por eso son asimétricos. ¿Qué segmentos son? Pues el segmento auricular, el segmento ventricular y el segmento arterial. En este caso, el segmento auricular tiene 2 estructuras, que es la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Son asimétricas porque la aurícula derecha no es igual a la aurícula izquierda. El segmento ventricular pues tiene, obvio, dos segmentos, que es el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Ya hemos mencionado que ambos ventrículos son completamente diferentes. Y en el segmento arterial, pues ahí hay menos pierde, porque bueno, son la aorta y la pulmonar, que son completamente diferentes. Aquí tenemos lo que son las aurículas, ¿sí? Recordar que la aurícula derecha no es aurícula derecha porque está a la derecha, sino que la diferencian. ¿Qué diferencia las aurículas? Las orejuelas. Las orejuelas, ¿no? Del lado derecho tenemos una orejuela de base ancha, más grande, ¿sí? Que está trabeculada, y del lado izquierdo la orejuela es más pequeña, la base es estrecha, más bien tiene la forma de un apéndice pestoneal. El ventrículo, el tercer segmento, que son los ventrículos, ¿sí? El ventrículo derecho es muy diferente al izquierdo, sobre todo por las trabeculaciones que vemos un poquito más adelante. Y en el segmento arterial, la disposición tanto de las aurículas dentro de la aorta, tanto de la aorta como de la pulmonar, pues son completamente diferentes, ¿sí? Los conceptos más importantes para este análisis segmentario son: 1, las conexiones entre los segmentos; 2, las relaciones y las lesiones asociadas. Si nosotros vemos aquí una radiografía de tórax, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver pues lo que es la silueta cardíaca, el tamaño, si tiene cardiomegalia, si probablemente podríamos llegar a ver si el crecimiento es a expensas de alguna estructura específica como tal. Vemos lo que son los arcos del lado derecho, que tenemos aquí la vena cava superior, y tenemos lo que es la aurícula del lado derecho, ¿sí? Del lado izquierdo pues tenemos el arco aórtico, el arco de la pulmonar, y obviamente en la parte más inferior lo que sería el ventrículo izquierdo. Podemos ver lo que es la vasculatura pulmonar, datos de hipoflujo o de hiperflujo pulmonar, ¿sí? Y pues prácticamente son pocas las cosas, obviamente bastante importantes, que evaluamos en una radiografía, pero son pocas otras cosas que podemos ver, ¿sí? Este análisis secuencial segmentario se hace por ecocardiograma, pero sí podemos llegar a ver algunas situaciones que son distinguibles en la radiografía, como lo mencionamos más adelante, ¿sí? Aquí tenemos un modelo anatómico donde tenemos en azul lo que son las cavidades derechas, en rojo lo que son las cavidades izquierdas. Aquí tenemos la aurícula derecha, donde tenemos su orejuela, que es más grande, y del lado izquierdo pues la aurícula no se alcanza a ver en su totalidad, pero se alcanza a ver ahí el apéndice que está formando lo que es la orejuela del lado izquierdo, que es lo que las hace que se distingan. Aquí tenemos lo que es toda lo que es la aurícula del lado derecho, tenemos lo que es el vestíbulo, el cuerpo de la aurícula, que por encima del cuerpo de la aurícula que tenemos esta estructura grande que sería la orejuela del lado derecho, haciendo distinguirla y poder decir que esta es una aurícula derecha. Del lado izquierdo tenemos el vestíbulo, tenemos el cuerpo, donde se ve bastante bien
por completo la aurícula del lado izquierdo, y tenemos aquí la orejuela que tiene base estrecha, festoneada en forma de un apéndice, y así es como se diferencia. Los grandes vasos, pues no hay gran problema. Recordar que la aorta que se nace del lado izquierdo, su trayecto inicial es hacia la derecha y después regresa por el arco aórtico, y lo que es la pulmonar sale del lado derecho y se va en dirección a lo que es el lado izquierdo. En cuanto a la diferenciación de los ventrículos, recordar que el ventrículo derecho es ventrículo derecho porque tiene gran cantidad de trabécula gruesa, incluso algunas tienen nombre, como serían las trabéculas septomarginales o las trabéculas septoparietales, o incluso una banda o trabécula media, que aquí está esta parte, como se les dice, a la mitad, ¿sí? Del lado izquierdo que tenemos pues un ventrículo que es bastante liso y que tiene trabécula, pero que solamente la tiene localizada en la parte apical y que es trabécula fina, ¿sí? La estructura de las válvulas también a nivel del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo son diferentes. En el ventrículo izquierdo, donde está la pulmonar, recordar que tenemos algo que se llama contigüidad mitroaórtica, donde la válvula aórtica y la mitral están prácticamente adyacentes una a otra y están a la misma altura. No así en el ventrículo derecho, donde la tricúspide y la pulmonar están separadas por una masa de tejido muscular y están incluso a diferentes niveles o altitudes. Aquí tenemos un corte, ¿sí? Tomográfico de lo que sería una vista antero-posterior de lo que es el corazón, la silueta cardíaca. Vemos lo que es la pared del ventrículo derecho, ¿sí? Aquí se ve más grande porque es muy anterior. Recuerden, habíamos mencionado que la primera estructura con la que chocas es el ventrículo derecho, entonces aquí el corte está hecho muy anterior. Se ve el ventrículo izquierdo más pequeño, pero porque solamente estamos viendo una parte, todo el resto está en la parte de atrás. Un corte más posterior, ya vemos aquí más pequeño el ventrículo del lado derecho, y ahora sí vemos en una mayor dimensión lo que sería el ventrículo del lado izquierdo, ¿sí? En una parte lateral, aquí tendríamos lo que sería hacia esta parte donde estamos marcando, tenemos la parte anterior, la parte del frente, y aquí tendríamos la parte de atrás, ¿sí? ¿Qué tenemos primero? Lo que es el ventrículo derecho, incluso aquí se ve la gran cantidad de trabécula, y en la parte posterior tendríamos el ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces aquí que tenemos paredes lisas, de hecho no se ve en este corte lo que es trabécula, ¿sí? Y como un ejemplo es como si tuviéramos el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo en esta forma, y el ventrículo derecho lo está abrazando, o sea, lo rodea prácticamente lo que es el ventrículo derecho. Por eso el ventrículo izquierdo es más esférico y el derecho no tiene esa forma o esa geometría esférica porque como que abraza a lo que es el ventrículo del lado izquierdo. Aquí tenemos lo que es la aurícula derecha, ventrículo derecho, el ventrículo del lado izquierdo. Aquí tenemos en las estrellitas los músculos papilares. Tenemos aquí ya de forma un poquito más grande, aquí ventrículo derecho, izquierdo. Aquí tenemos el septo interventricular, ¿sí? Aquí está septo interventricular, derecho, izquierdo. Muy bien. ¿En qué consiste este análisis secuencial segmentario? Pues consiste en analizar primero el primer segmento. ¿El primer segmento cuál es? El auricular, ¿sí? ¿Qué tenemos que determinar en este primer segmento? Pues que la aurícula derecha esté ¿dónde? Del lado derecho. Del lado derecho. Y que del lado izquierdo sí tengamos aurícula izquierda, ¿sí? Cuando eso sucede, que la aurícula derecha está del lado derecho y la aurícula izquierda está del lado izquierdo, esa es la disposición normal. Cuando eso pasa, decimos que ese corazón tiene un situs solidus. Es normal. ¿Sí? Eso es lo normal. El situs solidus. Si yo les pregunto qué es situs solidus, la aurícula derecha está del lado derecho y la aurícula izquierda está del lado izquierdo, ¿sí? Y si tenemos aurícula derecha del lado izquierdo y aurícula izquierda del lado derecho, entonces ahora tenemos un situs inverso. Eso pónganlo en el examen, ¿no? Tiene que venir ahí. Así va a ver. De hecho, siempre les doy las respuestas de los exámenes en las
clases, pero No, pues, estamos. ¿Vale? Bueno, cuando ya hacen su segundo recurso, ya que van a agarrar hasta distinguir cuál es el cuál recurso. ¿Vale? Muy bien. O también podemos tener situs ambiguos. ¿Sí? Muy bien. Se entiende muy bien estos dos, por supuesto, pero ¿cuál es el situs ambiguos? Aquí lo tenemos. Esto es lo usual o lo normal, más bien. ¿Sí? Del lado derecho, ¿qué tenemos? Aurícula derecha. Del lado izquierdo, aurícula izquierda. ¿Esto cómo se llama? Situs solitus. ¿Sí? Si tenemos aquí una imagen en espejo, donde del lado derecho tenemos aurícula izquierda y del lado izquierdo tenemos aurícula derecha, esto se llama situs inversus. Pero puede suceder que tengamos que dos aurículas derechas o dos aurículas izquierdas. Esto se llama situs ambiguus. ¿Sí? Si tenemos dos aurículas derechas se llama isomerismo derecho. Si tenemos dos aurículas izquierdas tenemos isomerismo izquierdo. ¿Vale? ¿Puede suceder? Sí, sí puede suceder. Muy bien. Cuando nosotros tenemos un situs solitus, todo está en su lugar. Aurícula derecha, lado derecho, aurícula izquierda, lado izquierdo. Pero también a nivel pulmonar, ¿sí? El pulmón derecho no es pulmón derecho porque está a la derecha, ¿sí? Ahí se distingue anatómicamente el pulmón del lado derecho que el del lado izquierdo. El pulmón del lado derecho, ¿cuántos lóbulos tiene? 3. Y el pulmón del lado izquierdo tiene 2 lóbulos, ¿no? Y a nivel abdominal, ¿sí? Tenemos del lado derecho lo que es el hígado y del lado izquierdo lo que es el vaso. ¿Sí? Si nosotros tenemos este es un situs solitus, aquí, así está todo en un situs solitus. Si tengo un situs inversus, todo va a estar al revés. La aurícula derecha está del lado izquierdo y la aurícula izquierda está del lado derecho. Ahora el pulmón derecho va a estar del lado izquierdo, que tiene 3 lóbulos, y del lado derecho va a tener un pulmón izquierdo, es decir, con 2 lóbulos. A nivel abdominal, el hígado, en lugar de estar del lado derecho, va a estar del lado izquierdo. Y el vaso ahora va a estar localizado del lado derecho. Todo está al revés. Es un situs inversus. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué va a pasar? Puede haber casos donde solo se transponen las cavidades del corazón. Corazón, sí. Una dextrocardia pura, sí. Sí. Es más raro, pero sí puede suceder. Muy bien. Ahora, aquí que tenemos un isomerismo derecho. Así como tenemos dos aurículas derechas, vamos a tener dos pulmones derechos. No vamos a tener dos hígados, sino el hígado va a estar en la línea media. Y también podemos tener una mal rotación de lo que es el intestino. Si tenemos un isomerismo izquierdo, ¿sí? Quiere decir que tenemos dos aurículas izquierdas, vamos a tener dos pulmones izquierdos y también el hígado va a estar en la línea media. En el situs solitus es lo normal. En el situs inversus, ¿sí? No necesariamente quiere decir que va a haber malformación cardíaca, pero sí suele asociarse con una mayor incidencia de malformación. ¿A qué se asocia la dextrocardia que hemos mencionado? Dijimos, en todo paciente con dextrocardia hay que pensar que puede tener esto. De los grandes vasos. ¿Cuál? Aorta o pulmón. No. ¿Cuál transposición? Transposición corregida de los grandes vasos. ¿De acuerdo? Entonces, puede haber un aumento de la incidencia de cardiopatías congénitas en situs inversus, pero no necesariamente, ¿sí? Pero en los isomerismos sí, los isomerismos están asociados o siempre presentan malformaciones cardíacas asociadas, ¿sí? Y más bien el isomerismo izquierdo y obviamente más graves y más complejas, ¿sí? Entonces el isomerismo izquierdo es más malo, por así decirlo, porque está asociado con cardiopatías congénitas graves. Muy bien, en una placa podemos distinguir si hay aurícula derecha a la derecha, aurícula izquierda a la izquierda. No. Podemos distinguir si el pulmón del lado derecho es derecho o el pulmón del lado izquierdo es izquierdo. No, pero sí podemos distinguir esta parte, lo que son los bronquios, ¿sí? ¿Cómo es el bronquio derecho?
Más corto. ¿Y cómo es el bronquio izquierdo? Más largo. ¿Sí? Entonces, en una placa sí se puede ver. Aquí que tenemos, mire este bronquio, viene desde acá hasta acá. Es un bronquio largo, es un bronquio izquierdo. Y de este lado tengo un bronquio que es más corto, es un bronquio derecho. ¿Sí? O sea, la placa está normal. ¿Mandé? La placa está normal, ¿no? No, la placa está normal, sí, pero ¿qué tiene? ¿Tiene un situs? No. Situs solitos, ¿no? Un situs solitus. Ahí dices, tiene un situs solitus, ¿sí? Aquí como se ve en la placa, aquí se ve de forma esquemática, ¿sí? Para entender el dibujo, ¿no? Bueno, la imagen. Ahí se ve un poquito menos, pero sí se alcanza a distinguir. Este bronquio está hasta acá. Es un bronquio largo y este es un bronquio corto, ¿sí? Quiere decir que los pulmones están al revés. Y es muy obvio que el corazón también está al revés, tiene dextrocardia. Entonces este tiene un situs inverso. ¿Y en la anterior no estaba bien tomada? Porque es que como que... no me hagas Es que pensé que estaba tomada PA porque se ve mucho la zona de las vértebras. O sea, se ve muy radiopaco. Lo que pasa es que está muy subexpuesta, pues. Es cuestión de la técnica más bien. Sí, gracias. Y en un caso donde veamos, digamos, una electrocardia, ¿qué es lo primero que hacer? Verificar que la proyección que, bueno, no es que aún así la proyección seguiría siendo, aunque fuera PA, el corazón seguiría estando en su ápice hacia la izquierda, ¿no? Ajá. ¿Sí? Entonces nada. En una P o una PA, la silueta cardíaca No cambia. no cambia. Sí. ¿Y ahí qué tenemos? Un isomerismo, pero... Dos bronquios que son los bronquios largos, que corresponden al bronquio izquierdo. Entonces tenemos dos pulmones izquierdos. Tendremos dos aurículas izquierdas. Entonces tenemos un isomerismo izquierdo. ¿Vale? Muy bien. Y bueno, esto se corrobora mediante un ecocardiograma. ¿Sí? Es la imagen de un situs solitus y aquí un situs inverso. Muy bien. Después analizamos, después del situs, las conexiones entre los diferentes segmentos. Vamos a analizar la conexión entre el primer con el segundo segmento. ¿Cuál es el primer segmento? Las aurículas. ¿Cuál es el segundo? Los ventrículos. Entonces vamos a evaluar la conexión aurículo-ventricular. ¿Cómo puede ser esta conexión? Puede ser concordante, discordante, ambigua. Podemos tener ausencia de conexión aurículo-ventricular o podemos tener doble vía de entrada ventricular. Bueno, empezamos por la primera. ¿Sí? ¿Cómo son las concordantes? Pues donde todo concuerda, ¿verdad? La aurícula derecha está conectado con el ventrículo derecho. La aurícula izquierda está conectado con el ventrículo izquierdo. Ahí es una conexión concordante. ¿Sí? Luego, aquí tenemos, este es un situs solitus, y aquí tenemos una aurícula derecha que está conectada con el ventrículo izquierdo. Ahí ya no es concordante. Y la aurícula izquierda está con el ventrículo derecho, que debería ser ventrículo izquierdo. Entonces ahí ambas aurículas no concuerdan. Entonces es una conexión discordante. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué tenemos aquí? Isomerismo derecho porque tenemos dos aurículas derechas. Entonces de este lado, esta aurícula derecha está conectada con el ventrículo derecho. Esta es concordante. Y aquí tenemos aurícula derecha conectada con ventrículo izquierdo. Esta es discordantes. Entonces tenemos una concordante y una discordante. Entonces es ambigua. ¿Vale? Entonces ya tenemos aquí primero concordante, discordante y ambigua. ¿Sí? Ahora vamos a ver ausencia de conexión. Aquí tenemos lo que es situs solitus, situs inverso, isomerismo derecho, isomerismo izquierdo. Aquí ahora, si se fijan, tenemos ausencia de conexión del lado derecho y aquí tenemos ausencia de conexión del lado izquierdo. ¿Qué sucede? Pues aquí del lado derecho no hay conexión de aurícula derecha con el ventrículo derecho, sino que la sangre
pasa por aquí al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo pasa sangre a ambos ventrículos, ¿sí? ¿Quién conecta las cavidades derechas? La mitral. No, La la tricúspide. La válvula tricúspide. Y si no hay conexión, ¿qué pasó? ¿Cómo se llama eso? ¿Agenesia qué? La válvula tricúspide. Entonces aquí en la ausencia de conexión derecha es lo mismo que la agenesia tricúspide, ¿sí? Y de este lado, en la ausencia de conexión aurículo-ventricular izquierda, tendremos que agenesia mitral, ¿No? ¿sí? Y ahí el septo interauricular se ve como si hubiera una... Hay una conexión, por eso, o sea, si no hubiera conexión, pues no, ¿a dónde sale la sangre? Pues entonces pasa a la aurícula del lado contrario, y de la aurícula del lado contrario pasa a ambos ventrículos, ¿sí? Esa es ausencia de conexión, ¿sí? Ahora, puede suceder, ¿sí?, que tenemos doble entrada ventricular, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la sangre pasa de ambas aurículas a ambos ventrículos. Nos regresamos aquí. Esta es la ausencia de conexión, es decir, la agenesia mitral o la agenesia tricúspide. Y luego después vamos a tener una doble vía de entrada ventricular, o lo que es lo mismo, ventrículo único. Y aquí tenemos este ventrículo único. Este sería ventrículo único, ¿sí? Porque pasa a un solo ventrículo, ¿sí? No hay una división como tal. Ahora, aquí, este solo ventrículo puede tener características de ventrículo derecho. Entonces es ventrículo único con dominancia derecha. O puede ser que tiene más características de ventrículo izquierdo, ¿sí?, anatómicamente. Entonces ventrículo único con dominancia izquierda. Y puede ser que no domine ni una ni otra, sino que tenga características de ambos, y entonces sería con ventrículo doble ventrículo indeterminado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Obviamente, pues esas ya son malformaciones más complejas. Aquí tenemos... Pero eso ya es incompatible con la vida. No, sí, sobrevive. Aquí está uno, mira. ¿Qué tiene ese? Hay ausencia de conexión, hay ausencia de conexión por una agenesia tricuspidia. Exactamente, tiene una agenesia tricuspidia, del lado derecho no hay conexión auriculoventricular y está conectado a un solo ventrículo que tiene gran cantidad, bueno, no, es más liso, porque esas son las papilares, músculos papilares de la válvula mitral del lado izquierdo y paredes lisas. Entonces, ese es ventrículo único con dominancia izquierda. ¿Vale? Muy bien. Después vamos a analizar la conexión entre el segundo y el tercer segmento. ¿Cuál es el segundo segmento? Ventrículo. Y el tercer segmento, los grandes vasos arteriales. Va a ser lo mismo, podemos tener una conexión concordante, una conexión discordante, una doble vía de salida ventricular o una salida única ventricular, ¿sí? Los casos van a ser trombo común, atresia pulmonar, atresia aórtica. Ya vimos lo que sería la atresia tricúspide, no hay conexión del lado derecho. Ya vimos lo que es la atresia mitral, no hay conexión del lado izquierdo. Pero también podemos tener atresia pulmonar, ¿sí? Entonces no va a salir del lado derecho, solamente va a salir del lado izquierdo. Y tenemos atresia aórtica que no sale del lado derecho, del lado izquierdo sale del lado derecho y sale a ambos vasos, por supuesto, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí, esta es la aorta, esta es la pulmonar. Puede ser que tengamos, si juntamos este con este, pues tenemos esto, ¿no? Este es un tronco común arterial o un tronco arterial solitario, así se llama, ¿sí? Que de ambos no está aquí incluida lo que es la pulmonar, sino es uno solo. Y ahí Que da, aquí está, estos dan a lo que sería, lo que es los brazos de arriba, ¿sí? De la aorta, los normales como esta, y de aquí se va hacia las pulmonar derecha e izquierda y aquí salen de la aorta descendente, ¿vale? Muy bien. Aquí va. Tenemos
que el ventrículo derecho está drenando a la pulmonar, ¿sí? Es concordante. Y el ventrículo izquierdo está drenando a la aorta. Entonces, esta es una conexión concordante. Muy bien. Ahora, concordantes, discordantes. En este caso, el ventrículo derecho está drenando a la aorta, cuando debe ser la pulmonar, y el ventrículo izquierdo está drenando a la pulmonar. Esta es una conexión ventricular arterial discordante. ¿Sí? Muy bien. ¿Y aquí qué está pasando? Esa sería cianógena, ¿no? Porque el aurículo. No, nada más está hablando uno, ¿no? Esta no. Alas. Esta no. ¿No sería cianógena? No, eso no. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Sácame aquí, ahorita vamos a ver. Las dos están conectadas con el ventrículo derecho, ¿no? Ambas están conectadas con el ventrículo derecho y entre ambos ventrículos hay conexión, como en el caso anterior las aurículas. ¿Sí? Entonces, este sería una doble vía de salida ventricular. En este caso, ambos vasos están conectados a un solo ventrículo, que sería el derecho, y el izquierdo está pasando al derecho. ¿Vale? Y luego finalmente tendríamos lo que sería salida única ventricular. ¿Sí? Es decir, que puede salir a un tronco común. ¿Sí? Aquí tenemos, no hay conexión del lado izquierdo, sería atresia aórtica, y aquí no hay conexión del lado derecho, sería atresia pulmonar. ¿De acuerdo? En la última no hay conexión del lado derecho y del izquierdo, ¿no? Mira, aquí no hay conexión del lado izquierdo y aquí no hay conexión del lado derecho. O puede ser que ambos ventrículos salgan a un solo tronco común. ¿Sí? Aquí. Tronco común. Puede ser, aquí puedes tener diversas variaciones, ¿no? Por ejemplo, esta aquí no la tenemos. ¿Sí? Esta aquí sale el ventrículo izquierdo sale al derecho y del derecho sale a dónde? A la pulmonar. Y la aorta sale de la pulmonar. ¿Sí? Entonces, Es una sola salida. el aire podría ser el tronco común. Así es, exactamente. ¿Sí? Y aquí tenemos atresia pulmonar y atresia aórtica. ¿Vale? Porque la aorta sale de la pulmonar directamente. Entonces aquí ya tenemos los cuatro tipos, ¿no? Concordante, de conexión ventricular arterial, concordantes, discordantes, doble vía de salida ventricular o salida única ventricular, incluye el tronco común, atresia pulmonar y atresia aórtica. Muy bien. Esa, ¿qué le evaluamos primero? ¿Qué dijimos que evaluamos? Los ventrículos derechos. ¿Vale? ¿Qué? No, primero que evaluamos. No, la posición. La posición. Las aurículas. ¿Sí? ¿Qué le evalúas a las aurículas? Exactamente. ¿Y ahí cómo está? No, está bien. Esta es aurícula derecha porque miren, tenemos su orejuela de este lado así, y esta es aurícula izquierda porque tenemos orejuela tipo apéndice. Entonces, ¿esta tiene? Concordancia. No, es un situs solidus. Tiene un situs solidus. ¿Sale? Entonces, primero el situs. ¿Qué tiene? Tiene situs solidus. Después, segundo paso, ¿qué evaluamos? La conexión. La conexión auriculo-ventricular. ¿Cómo es la conexión auriculo-ventricular? Es discordante, ¿sí? Porque la aurícula derecha, en vez de ir al ventrículo derecho, va al ventrículo izquierdo. Y la aurícula izquierda va al ventrículo derecho. Entonces es conexión auriculo-ventricular discordante. ¿Y cómo es? Después que evaluamos Los vasos. la conexión ventrículo-arterial. ¿Y cómo es? Concordante. No, no, porque están cambiando los ventrículos, ¿no? Aquí tenemos ventrículo derecho. ¿A quién está drenando? Cuando debería ser a la aorta. Y el ventrículo derecho debería ser a la pulmonar y está drenando a la aorta. Entonces, ¿qué tiene? Conexión ventrículo arterial discordante. Y eso se llama. ¿Cuántas discordancias tenemos? Dos.
entonces llamará. Tenemos una doble discordancia que corresponde a qué patología. Yo le voy a decir en el examen ya, y no lo van a poder contestar. ¿Transposición qué? Corregida, transposición corregida de los grandes vasos. Lo único que están invertidos que son los ventrículos. Eso hace que la conexión auricular sea discordante y que la conexión ventricular arterial sea discordante. ¿Sale? Es una transposición corregida de los grandes vasos. Corregida porque no hay ninguna alteración hemodinámica, o sea, todo sigue circulando normal, por eso está corregida. Ese es normal. Ese es normal. Pero ¿qué dijimos? Que ¿cuál es el tratamiento de la doble discordancia o de la transposición corregida de los grandes vasos? Otra vez pregunta de examen, ¿cuál sería la respuesta? No. ¿Cuál es el tratamiento de la transposición corregida de los grandes vasos? ¿Doble qué? Doble switch. Es un doble switch. ¿Sí? ¿Qué tendrías que hacer? Voltear la aorta de la pulmonar. Y ahora tu pregunta, tendrías que voltear la cava al lado derecho y las pulmonares del lado izquierdo, porque están normales, ¿sí? Entonces en este caso están normales. ¿Por qué le tienes que hacer? También invertir. ¿Vale? ¿Seguro sí lo entendieron? Sí. Muy bien, entonces, en conclusión, la ventaja de conocer la anatomía y realizar el análisis secuencial segmentario es que, bueno, primero el corazón tiene 3 segmentos anatómicos, que es el auricular, el ventricular y arterial, para fines de estudios de cardiopatías congénitas, por supuesto. El análisis secuencial segmentario sigue este orden y se basa en las características anatómicas, todo lo que hemos descrito. Hay que comprender el concepto de conexión, que es fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite comprender con facilidad la anatomía y fisiología de cardiopatías complejas. ¿Sale? Muy bien. Probablemente no lo van a hacer algún día, o quién sabe, acuerdo alguien sea aquí cardio y alguien sea cirujano cardiotorácico, ¿sí? Y yo conozco 2 egresados de aquí, que son cirujanos cardiotorácicos, ¿sí? Pero bueno, es importante que pues, nos ayude a entender mucho lo que está haciendo. ¿Vale? ¿Una duda, pregunta? ¿No? Bueno, sale pues. Nos vemos mañana. Y para hacer el análisis secuencial, ¿qué estudios son los que se hacen? Ese es que con el eco, sí. Chiraquí. A fuerza. Voy por tu operador. ¿Cuándo se ocupa la resonancia? Igual puedes sustituir a la resonancia no mide grupos, no mide gradientes. Sí, sí. ¿Cuándo va a ser Dios? ¿Y si no? Pues. Si hay, Si no le avisamos bien mañana. sí, porque el examen sería el viernes. Ah, sí. Sí. ¿Qué? Porque son cosas del corazón, entonces tiene que ser el. No, sí,